Muy buenos días a todos, damos gracias al Señor por este propósito, este privilegio que nos da de compartir juntos de sus casas, de aquí en la iglesia. Qué privilegio es saber que Dios está con nosotros. Hoy continuamos con esta serie de Filipenses. Ya vimos Filipenses 2, ahora vamos a empezar a ver a Filipenses, vimos Filipenses 1, vamos a comenzar a ver Filipenses 2. Y Filipenses 2 es muy importante, el tema central de Filipenses. Si el tema central de Filipenses es magnificando a Cristo, aquí es imitando a Cristo. Imitando a Cristo es el tema central de todo Filipenses 2. Y vamos a comenzar a hablar el tema para hoy. Toda la serie de Filipenses 2 es imitando a Cristo. Pero para el tema de hoy es la semejanza a Cristo. Pero quiero hacer la introducción porque como todo el tema de Filipenses 2 es imitando a Cristo, entonces la palabra dice en el capítulo 2, cuando yo no diga decir el versículo, ya sabemos que es Filipenses. Entonces, Filipenses 2, del 1 al 4, dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, mis amados, y la semejanza a Cristo, por eso estamos hablando hoy de este tema. Primero, imitando a Cristo, que es toda la serie, que hace una introducción a toda esa serie, capítulo 2. La palabra imitación a veces puede dar una idea como, si no la aplicamos bien, porque esta palabra es muy amplia. Y no me refiero a una imitación que puede entenderse como un simulacro, como un remedo, digamos así, o como una caricatura, o como una falsificación, imitar algo. Y tampoco es un plagio, eso es parte de imitar, pero no, aquí la palabra no está enfatizando eso. Más bien, la palabra imitación puede entenderse como seguir un ejemplo o seguir el ejemplo. Ese es el uso que usa la palabra aquí, imitando, que más adelante dice imitar pues hacia Cristo. Pero todavía no vamos a entrar en el tema, pero quiero dejarle como introducción esa parte de Filipenses 2. Aleluya. En este caso, ¿a quién debemos imitar? A Jesús. Se refiere a seguir el ejemplo de Jesús, porque imitar aquí es seguir el ejemplo. Eso es lo que habla la palabra, ser imitador de Dios. ¿Se acuerdan que también? Seguir el ejemplo es ese énfasis de imitar, no es hacer algo parecido, no, es seguir el ejemplo de algo, de alguien, en este caso, pero seguir el ejemplo de Jesús, como Pablo lo decía a sus seguidores, a Timoteo y Epafrodito, y bueno, y a toda la iglesia en general. ¿Y quién más que Pablo podía decirnos, o exhortarnos, o mostrarnos a ser imitadores? Pablo era un fiel imitador de Jesucristo y por ello podía instar a otros que lo imitaran a él. Podemos mirar rápidamente en 1 Corintios 11, por ejemplo. 1 Corintios 11, 1 dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, así como yo de Cristo. Allá también, más adelante, el mismo Filipenses 4:9 nos dice la palabra, y les habla con autoridad a los filipenses, que dice que hagan lo que han aprendido. 4:9 dice: lo que aprendiste, lo que han recibido. Ahí como está en ese versículo: lo que aprendiste, lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto en la vida de Pablo. Hagan eso, lo que han visto en la vida de Pablo. Lo que aprendiste, recibiste, viste en mí. ¿Qué autoridad tenía Pablo? Esto hacer, y la paz de Dios estará con vosotros. Pero también por la 1 Corintios 4:16 se escribe: por tanto os ruego que me imitéis.
Era un ruego, por favor, imíteme a mí. Si quieres seguir a Cristo, imíteme. Wow. Eso son palabras de autoridad. Llegar a este punto solo es posible cuando imitamos a Cristo. Llegar a este punto solo es porque no hay otra opción, sino cuando imitamos genuinamente al Señor. Entonces, cuando imitamos a Jesús, se convierte así como la luna. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol y hace su función en medio de la oscuridad. Entonces, lo que hace el ejemplo de la luna es que recibe esa luz. Cuando alguien imita a Cristo, ya no está hablando de sí mismo, ni pensando en sí mismo, ni actuando en sí mismo, porque eso sería vanagloria. Está reflejando al Señor. Aquí no hay orgullo cuando Pablo está diciendo, sed imitadores de mí. Ahí cuando dice, imítenme, no está hablando de orgullo, es como la luna que refleja al Señor. Igualmente, tampoco hay ese egoísmo de que lo vieran a Él. Lo que está diciendo Pablo, aleluya, que sean fieles imitadores del Señor. De que sigan su ejemplo como Él es. Por eso estamos hablando de ser imitadores del Señor. No hay jactancia. A veces dicen, no, pero es que quiere que lo imiten. Ah, bueno, si imita a Cristo, aquí vale la pena. Pero hay gente que quiere ser seguidor. Quiere ser seguidor y buscar seguidores a sí mismo. Pero la mejor manera que me sigan a mí es que sigan a Cristo. Y si me están siguiendo a mí, es porque yo estoy siguiendo a Cristo. Me están viendo a Cristo, no a mí. Esto es tremendo, es muy profundo esta palabra. Por eso de jactancia. Por eso es una petición sincera. En esta palabra lo que está diciendo Pablo es, si ustedes me están imitando a mí, están imitando a que yo imito. Me están siguiendo a mí, entonces están siguiendo al que yo sigo. Aleluya. Es por eso que Pablo pudo escribir a esta querida iglesia allá en 3:17 en Filipenses, obvio, hermanos míos, sed imitadores de mí. Wow, cada rato se ve que tantos versículos que hablamos de ser imitadores de mí. Bueno, entonces ahora sí entrando al tema, el primer punto que vamos a ver hoy, porque estamos hablando ahora sí el tema de hoy, la semejanza a Cristo, porque todo es el tema de imitador, el capítulo 2 es de imitar a Cristo. Pero ahora en esta parte vamos a ver el tema es la semejanza a Cristo. El primer punto que vamos a ver es la apelación a una verdadera unidad espiritual. 2:1. Apelación a una verdadera unidad espiritual. Pablo apela a una unidad y está hablando de semejarnos a Cristo. Dice ahí en el versículo 2:1, porque estamos hablando vamos a ver, el tema de hoy es desde el versículo 1 y 2, del 1 al 4, perdón, como leíamos al principio, del 1 al 4, pero el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna, mira esta palabra, sí, si hay alguna consolación en Cristo, sí, algún consolador, sí, alguna comunidad, sí, algún afecto, sí, alguna misericordia. Ese sí es condicional. Ese sí condicional, presentando 5 veces, porque habla de 5 cosas aquí muy importantes. Podemos traducirla o reemplazarla, ya que estamos aquí en el versículo. Cuando digan sí, cambiémoslo por ya que hay. O sea, por lo tanto, ya que hay alguna consolación de Cristo, ya que hay algún consuelo, importante entender ese contexto para poder entender el pasaje. Parece que el apóstol retoma ese tema de la verdadera unidad, como nos lo dijo ya en el 1:27, allá que hablaba de que nosotros debemos estar unidos en el Señor. Aquí vuelve y resalta eso cuando habla de ser semejante a Cristo. Dice que si en el versículo 1:27, cuando ya lo leímos la vez pasada, entonces es importante entender que Pablo resalta la unidad. Aleluya. Entonces, es gracias a la asistencia
de estos recursos que nos acaba de decir aquí Pablo, que podemos gozar de una armonía espiritual que estaba siendo amenazada. La armonía en la iglesia estaba siendo amenazada. ¿Y sabe por qué? Aquí nos da una pista, y a veces sucede eso. Esta armonía de la iglesia a veces se ve amenazada por personas, por actitudes, por situaciones de que es que uno, que el otro, que es que no me quiere, que sí me quiere, todas las cosas. Mire, había un problema ahí, como de las mujeres, por los Filipenses 4:2, vamos allá al China, a ver qué nos cuenta, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran las que estaban? ¿Por qué Pablo estaba hablando de unidad? ¿Sabe que cualquier relación con la realidad hoy en día? Y miren quiénes eran. Ruego a Evodia y a Sintique, nombres bíblicos para los niños. Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Les ruego que sean del mismo sentir. Qué tremendo. Parece que como que estaban allá. Yo amo a Cristo y creo que estaban alabando al Señor y verán. Mejor sigo alabando al Señor. Cuando estaban fortaleciendo una división tremenda. Bueno, por eso Pablo insiste y dice ahí el versículo 1. Sí, vamos a analizar este versículo 1 rápidamente. Primero dice consolación en Cristo. Sí, hay alguna consolación. La palabra griega paraclesis, ¿se acuerda que esto significa consolación? ¿Se acuerda que la palabra el Espíritu Santo es consolador? Esa palabra es paracletos, consolador. Y paraclesis es consolación. Pueden también traducirse como exhortación por, eso que significa. Y dice aquí, si el Señor nos ha dejado, dice la palabra, si alguna consolación en Cristo. O sea, si el Señor me ha permitido a mí tener su consolación, ¿cuánto ha sido consolado por el Señor? ¿A cuánto el Señor nos consuela y nos ha consolado? Ha tenido una experiencia de consuelo. Y uno, ay Señor, gracias, porque si no ha sido por ti. Entonces, el Señor nos consuela. Debemos entonces también mostrar esa evidencia por medio del amor que existe entre nosotros. Dios nos consuela con un propósito, pero a veces nosotros no somos duros con otras personas. Somos duros. Y eso sí que me ha enseñado el Señor a mí. Aleluya. Hay cosas que uno como que, ¿y qué hice yo contigo? Bueno, Señor, entonces me toca bajar la cabeza y seguir. ¿Sí o no? ¿No ha tocado? No. Entonces, mis amados, esa consolación debe exhortarnos y animarnos a desarrollar el amor que se nos da, que nos una, algo que nos une. La consolación nos trae unidad. Aquello que tiene interés en Cristo podrá experimentar esa consolación eterna. Miremos un momentico Hebreos 6:18. En Hebreos 6:18, ahí ¿qué nos dice la palabra al respecto? Nos dice la palabra en Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para cogernos de la esperanza que tenemos en el Señor. También leamos segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Dice la palabra, y el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna. Entonces, así como se cantaba en la época, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No, pues ¿por qué? Porque ya tenemos el consuelo del Señor. Aquí lo dice, mire, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Pero aquí también dice Pablo, ya que hay consolación en Cristo, dice, ya que hay consuelo de amor, ahora la palabra consuelo de amor. Considerando ese, ya que tenemos esto, está por sentado que hay afirmaciones posibles en Dios, hay recursos para nosotros que podemos apropiarnos y desarrollarnos. Aleluya. Nuestro deber es dar consuelo. ¿Tú eres consolado? Entonces vamos a dar consuelo. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Dar consuelo a otros para engrandecer ¿qué? La unidad. El consuelo a otros trae unidad.
trae esa hermandad y trae esa unidad que lo fortalece. Esto se logra a haber experimentado la presencia de Cristo, la presencia. Nadie puede lograr ayudar a otro sin interés, con un interés genuino de amor, si no está Cristo en su corazón. Es la única manera de poder ayudar a otros. Lo demás sería interés personal. Yo lo ayudo por un bien, lo ayudo por un beneficio, para que más adelante, por eso es que mucha gente, ay, pero yo le ayudé, y mire con las que me sale. Ah, su interés cuál era. Pero cuando tú estás Dios, tú los consuelas, así te llena la espalda. Y eso nos pasa a los pastores. Estamos acostumbrados a ayudar. Mire, hemos pasado noches con personas, con parejas, con personas individuales, y al fin de los tiempos nos dieron la espalda. ¿Qué sucede? Pues es que Dios nos usó de momento para consolar. Y lo importante es hacerlo para el Señor. Y por eso trae unidad. Este consuelo impulsa a tener un mismo propósito. Ahí nos impulsa a tener un mismo objetivo, una misma manera de pensar. Eso es lo que nos impulsa, la unidad. La unidad nos impulsa eso, el consolar a otros. Esto no significa que estaremos de acuerdo en todo con todos. Cuando se habla de un mismo propósito, como dice por la palabra, de un mismo sentir, por ejemplo, un mismo objetivo, o la misma manera de pensar, no significa uniformidad. Que todos vamos a la derecha, entonces todos para la izquierda. No, eso es lo que el mundo llama alienación. Que lo que la religión hace, alienar la mente, como controlarla. Y no, eso no es, así no es en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, Dios no quiere uniformidad. Dios quiere que andemos bajo el mismo objetivo y propósito. Aleluya. No es tener una misma forma. O sea, no esperamos que todos tengamos que comer lo mismo. Como pastor le gusta la pasta y a mí me gusta el churrasco, ya no vamos a comer churrasco, solo pasta. Porque no, esa no es la misma forma. No es comer lo mismo, no vestirnos igual. Y entonces ahora vamos a vestirnos. No, así no es. Hablemos de la misma manera. O sea, todos vamos a hablar de un tema. Sí, claro, todos hablamos de la palabra de Dios, pero todos vamos a hablar todo. Gloria a Dios. Oye, ¿usted por qué está diciendo gloria a Dios? Y aquí todos decimos gloria a Dios. No, no es así. ¿Sí ves? Yo tampoco la gente empieza a pensar idéntico también. En la variedad está la unidad. Eso es fundamental entenderlo. Somos diferentes unos a otros en educación, somos diferentes en ambiente, somos diferentes en trasfondo cultural, aún en familias, en trasfondo de crecimiento, en hábitos, en costumbres, somos diferentes. A algunos les fascina el tinto, a otros no. Así es sencillo, etc. Entonces, pero sí podemos nosotros, y esta es la clave de la unidad, estar unidos en la mente de Cristo. Estar unidos en un mismo sentir, estar unidos con el mismo pensamiento, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y recordar continuamente que somos un cuerpo en Él. O sea, unidad es distinto a la uniformidad. También dice aquí la palabra, en el versículo que estábamos leyendo al principio, dice comunión del Espíritu Santo, comunión. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Dice, si alguna comunión del Espíritu. Aquí el apóstol hace énfasis en el valor de la participación, en el compañerismo y en la comunión. No podemos tener comunión sin el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dice que estaban todos unánimes, juntos? Por allá la palabra dice también en un salmo, dice que los que habitan juntos y en armonía. Podemos estar, muchos están juntos, pero están en armonía. Aquí podemos estar sentados todos juntos, pero si estamos en armonía, miramos al mismo lado, estamos mirando hasta el mismo objetivo. Esa es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia nos lleva a esa unidad. Nosotros aquí en Iglesia Fiel tenemos un mismo objetivo.
¿Cuál es el objetivo de Iglesia Fiel? ¿Cuál es el objetivo de Iglesia Fiel? 1, 2, 3. Cumplir el mandato. ¿Cuál es el objetivo de Iglesia Fiel? Eso, ser una comunidad de discípulos, ahí lo tenemos, de Jesucristo. Todos tenemos que mirarlo por el mismo lado. Si tú no estás mirando para el mismo lado, ahí sí, como dicen, grave. ¿Por qué? Porque tú no estás conectado en la unidad, en la comunión del Espíritu. Aquí el apóstol por eso hace énfasis en eso. Es el mismo Espíritu el que nos unifica, el que hace que todos los miembros, aunque seamos diferentes en muchas maneras, diferentes en función y colocados en el cuerpo del Señor, según la voluntad de Dios, tengamos armonía, que nos distingue a los demás, pero que nos une. Todos somos diferentes como un cuerpo. Bueno, Pablo nos da, además, ya que hablamos de cuerpo, Pablo nos da algunas referencias respecto, especialmente en Romanos y Corintios, acerca de la unidad y pone como ilustración, como imagen el cuerpo humano. Por ejemplo, Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, y la iglesia de Cristo en la tierra sí que es muchos. Somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Por eso es que Jesús dijo, habrá un rebaño y un pastor. Es uno. Y así igualmente la iglesia representa un solo cuerpo. Es una iglesia. No son multitudes de iglesias. Es una sola iglesia que se llama la iglesia de Jesucristo. Sí hay multitudes de iglesias cristianas, pero no hay una sola que se llama la iglesia de Cristo. Tú perteneces a ella. Esa es la diferencia. Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros somos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Te acuerdas que quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Nadie más. Por eso nadie puede señorearse de la iglesia de Cristo. Nadie. Por más apóstol que se dice ser, o por más ungido que dice ser, ya vino el ungido, ya vino el Mesías, ya vino el Salvador, ya vino el Señor, y Él es el Señor y soberano, el dueño absoluto y amo de su iglesia. Él mismo lo dijo, dice la palabra, por allá en Hechos dice que a los obispos, que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Qué sello le puso el Señor a la iglesia? Él ganó con su propia sangre. Por eso nadie se puede apoderar de la iglesia, porque nadie la ha ganado con su propia sangre. Qué tremenda palabra. Por eso dice que somos miembros, pero la cabeza es un Cristo. Aleluya. 1 Corintios 12:26 dice, un miembro padece. Esta es la unidad. Acuerda que hemos de consolarnos y todo esto. Mire, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué gozo cuando a alguien le va súper bien. Nos alegramos, nos gozamos. Pero qué tristeza cuando algunos luchan y están padeciendo cosas. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿O sigues igual? Como si nada, no, a mí lo importante es yo ir a la reunión y ya. Yo hago lo mío y ya. Así no es. Con Dios no es, la iglesia no es así. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una institución, aunque ante la ley es una institución, porque lo rige por conceptos administrativos, pero ante el Señor es un organismo vivo. Bueno, hay muchas definiciones de iglesia. Entonces, muchas veces exigimos, mis amados, y esperamos de otros lo que nosotros nunca hacemos por ellos. Como alguien, pues, entonces uno puede aquí como pastor dar muchos ejemplos de consejerías y todo esto, pero una hermana se quejaba de que nadie la visitó. A mí nadie me visitó cuando yo me enfermé, ni siquiera la llamadita. En el WhatsApp yo no veía que me escribían. Nadie habló por teléfono conmigo cuando yo estuve enferma.
Bueno, a preguntarle, oiga, ¿y usted sí lo hizo con otros? ¿Usted sí estuvo pendiente de otro cuando se enfermaron? Esa persona tuvo que aceptar que no había expresado su amor a otros. Qué tremendo. Ella no había manifestado. Cuando ella se dio cuenta y, ay, sí, yo me acuerdo que yo no llamé a fulano, no me enfermó, y a fulano tampoco, y ay, no me acuerdo, ni siquiera cuando fue a la iglesia le pregunté, oiga, ¿cómo siguió? Y se estaba quejando de que nadie le ponía atención. Mis amados, es por eso que muchos quieren ya y buscan su atención y exigen atención, pero no son capaces de brindarla. Por eso, mis amados, si esperamos unidad, pero nunca actuamos como parte del mismo cuerpo, entonces no esperemos. La palabra dice que lo que el hombre sembrara, eso segará. ¿Cómo hemos actuado en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra acción a seguir? Si estamos siendo semejantes a Cristo. Y sigamos aquí, mire el versículo 1. Dice, si alguna misericordia, si algún afecto entrañable, Aquí es la cuarta experiencia que nos habla aquí de los cristianos, apela a la unidad también. Afecto entrañable, la palabra afecto literalmente significa compasión. Tener compasión de otros, tener ese afecto hacia otros, entrañable, o sea, entrañable es algo de corazón, una compasión sincera. No, yo no busco a la gente para que la gente me felicite, y no busco a la gente para que diga, ay, tan lindo usted que, y tan lindo usted que es que usted sí nos atiende. ¿Cuál es tu motivación? Eso no es afecto entrañable. El afecto entrañable, pues es entrañable, esa palabra entrañable que sale de tus entrañas, sale de tu corazón, ese deseo, tener compasión con otros. Mis amados, un corazón compasivo se mantiene alerta a las necesidades de los demás y está dispuesto a suplirlas. Un corazón compasivo hace las tres virtudes. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, manifiesta esas tres: de paciencia, benignidad y bondad. Es un corazón compasivo. Ay, otra vez con la misma esta hermanita, otra vez con el mismo este hermanito, con el mismo cuento. Afecto entrañable es eso. Acercarnos a la persona y tener paciencia. La quinta actitud que habla del versículo 1 es la actitud de misericordia. Esta es la quinta característica y recurso del cristiano, la misericordia. Y entienda algo, la misericordia no es lástima. Ay, qué pesado. Qué pesado, y eso es emocionalmente, a veces manejamos las cosas muy emocionalmente y emotivamente. Falso, no seamos hipócritas, seamos realistas. En la palabra habla de darnos a los demás, pero con esa actitud genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas, que manifestamos que tenemos al Señor. Por eso la misericordia no es lástima. La misericordia es un aspecto compasivo del amor. Bueno, hemos hablado mucho de misericordia, es misericordia, esa palabra latina, cordia es cuerda, miseri es compasión, miseria, viene de miseria. Entonces, misericordia es que extienda la cuerda a alguien para ayudarlo a salir de su miseria, ya sea moral, ya sea espiritual, ya sea emocional, tantas virtudes, tantas circunstancias. Es un aspecto compasivo del amor, la misericordia hacia el ser que está en desgracia o por su condición espiritual no merece ningún favor. Eso es lo que dice el diccionario. Es un aspecto compasivo del amor hacia los que están en desgracia. Esa es la misericordia, mis amados. Por eso, un creyente animado por Cristo, motivado por el conocimiento de su amor, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una actitud de misericordia, puede fortalecer la unidad, puede amar, puede darse. Pedro lo resumió allá en 1 Pedro 3:8, lo resumió muy fácil, en un momento muy dado, y Pedro lo dijo de esta manera:
lo que estamos hablando de las 5 características de aquí, de 2:1. Pedro lo resumió, dice, finalmente, sed todos. ¿Cuántos? Todos, de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, ese amor fraternal, misericordiosos, amigables. Por eso en la iglesia, si uno puede ver hermanos que se odian entre sí, no serían hermanos de Cristo, no serían hermanos de nuestro hermano mayor, del Señor. El odio no entra al reino de los cielos, el resentimiento no entra al reino de los cielos. Si tú tienes algo contra alguien, guarda su corazón, revísalo, porque tú no podrías entrar al reino de los cielos. Y no es por la persona, es por ti. Por eso es importante siempre revisar nuestro corazón, fortalecernos en esa unidad de amor. Bueno, segundo aspecto que quiero hablar hoy, bases esenciales para imitar a Cristo. Bases esenciales para imitar a Cristo. Ya dijimos el primero, es apelación a la verdadera unidad espiritual. 2:1. Ahora miremos las bases para imitar a Cristo. Qué tremendo. Bueno, ahí leemos del 2 en adelante hasta el 4, versículo 2 al 4 de Filipenses 2. Entonces, es importante pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea un verdadero imitador de Cristo. Es imposible eso. Si alguien no ha nacido de nuevo, no se le puede decir, oiga, imite a Cristo. Es imposible, porque no lo puede hacer. Por eso, a veces, hermano, las personas, oiga, cambie. No puede cambiar si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie lo puede hacer. Es imposible. Por eso, mis amados, nadie puede imitar a Cristo si no ha nacido de nuevo. Nunca podrá seguir su ejemplo sin antes haber conocido y aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si alguien es cristiano, hay muchos dentro de la iglesia cristiana que es solamente un remedio de cristiano, una caricatura. Mis amados, una cosa es, porque muchos son, reformados, muchos son reformados en la iglesia cristiana, pero no renacidos, no han nacido de nuevo, pero cambian, ya sus hábitos cambiaron, ya, porque ahora la acostumbró al ambiente cristiano, evangélico, pero ya no más, no haciendo la vida cristiana. Hay que nacer de nuevo, algo natural fluye de nosotros para agradar a Dios. Entonces, cualquier imitación es una caricatura del Señor. Y esta es la experiencia de muchos que se sienten satisfechos engañosamente con algo que es una falsificación del cristianismo y no lo genuino. Y aquí viene la clave. Han confundido el hacer con el ser. El ser es fundamental, porque el ser es lo que hace mi identidad, es lo que transforma lo que yo soy, no lo que la ideología del mundo. El mundo me da mucha ideología, me da muchos conceptos, pero verdaderamente yo que soy. El manual, bueno, hay un manual que se llama, es fácil ganar más bien lo que dice ahí, ¿qué es el cristiano? Responde y dice, ¿qué es ser cristiano? Ahí la pregunta. Y ese manual responde dando lo que hace un cristiano, pero no lo que es. Y responde, para muchos el cristiano es el que asiste al templo, es activo en los ministerios de la iglesia, lee su Biblia, ofrenda y diezma, lleva una vida moral, ayuda a los necesitados, ora, etcétera, etcétera. Pero no está enfocado en su ser, más en el activismo y en las cosas. Por eso es importante recalcar que un cristiano es ser alguien y no hacer algo. Entonces, aquí, en este contexto, vamos a ver desde el versículo 1 que ya vimos, vivir en Cristo, porque ahí el versículo 1 nos habla
de la importancia de vivir en Cristo. Una consolación, ya dijimos, este es el mensaje central del primer versículo, mis amados: vivir en Cristo. La persona que cuenta con estos 5 recursos que vimos ahorita es alguien que ya vive para Cristo. Repite, relee otra vez, el 2:1. Ese es alguien que ya vive en Cristo, el que tiene alguna consolación, el que consuela, etcétera, ese afecto entrañable. Porque no es suficiente hablar como cristiano o vivir como un cristiano. Es necesario ser cristiano. Vivir en Cristo es básico para seguir su ejemplo. Y voy a dar una ilustración. Voy a dar una ilustración bien clara. Bueno, el dueño de una lavandería contó que uno de sus clientes era un militar, de alto rango, un militar, y llevó su uniforme para que lo lavaran allá, y bueno, dejó su uniforme allá y que se lo planchara bien elegante. Pero uno de los empleados, al ver semejante uniforme, y le quedaba a su medida, uy, esta es mi talla, y empezó a jugar con el uniforme, y se lo puso, y salió a la calle por unas horas, con ese uniforme, salió a la calle. Bueno, fue una experiencia inolvidable, obviamente, porque los policías y los soldados lo reverenciaban, y cada vez que lo veían con ese uniforme rendían tributo, y había mucho homenaje especial, porque este joven iba vestido de militar. Tremendo. Se sentía como tal. Wow. Él no decía nada de nadie porque no hablaba, pero todo el mundo. Y cada vez que lo veían, le daban un respeto tremendo. Mis amados, él se sentía como un militar de alto rango. Lo saludaban como un oficial de alto rango, pero no era militar. No era militar. No bastaba con portarle el uniforme. Él sabía que jamás había pasado por un entrenamiento, ni mucho menos había tenido la preparación académica necesaria. Nunca había renunciado a la vida civil para ingresar a la milicia. Él sabía en el corazón eso. No era un militar, aunque lo parecía. En lo exterior podía aparentar algo que no era y engañar a los soldados. Y podía haber dicho, hey, soldado, tráigame. Claro. ¿Sí ves? Mis amados, y eso sí pasa en el cristianismo mucho. Muchos están vestidos de cristianos, pero su vida personal, su intimidad, su ser, no han enfrentado sus áreas ante el Señor. Y eso es lo que Dios sí conoce. Y eso es una trampa, inclusive una de las trampas más comunes de Satanás. No, yo desde que no le haga mal a nadie. Es más, yo oro. Yo cuando me acuerdo leo la Biblia. Y muchos de los cristianos se han caído en esa situación y se sienten cristianos sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, sin haber nacido de nuevo, mis amados. Se apoyan en un trasfondo religioso, en su relación dentro de una familia cristiana, en su vida moral, en sus deberes, en sus buenas obras o en su conocimiento intelectual de Cristo y de la Biblia. Muchos se saben la Biblia, inclusive. Muchos se conocen la Biblia de pasta a pasta, como yo conozco muchos que les saben la Biblia de pasta a pasta, pero no han querido dejar sus vicios, por ejemplo. Por eso, mis amados, no basta conocer o creer en Él si no se recibe. Ay, yo creo que Jesús vino, murió por nosotros. Ah, sí, yo me acuerdo que sí, Él vino. Es más, ahorita celebramos en la Navidad. Y entonces en la Navidad sí le cantamos y hasta yo me la paso por allá en los lugares. Pero no basta con eso. Algo más profundo Dios nos está exigiendo. El Señor nos ha dado la bendición de conocer a personas que aún asistiendo a las clases de preparación, por ejemplo, algunas clases de preparación, muchos, por ejemplo, especialmente en las iglesias, se hacen conocer para el bautismo. Bueno, cuénteme su experiencia de cristiano.
Y empieza a dar la experiencia de que no han recibido a Cristo. Así me ha tocado a mí aquí, hasta que se convence de quién es Cristo y por qué es importante la salvación. Por eso, mis amados, el énfasis es ser, porque muchos hacen el énfasis en el hacer. Yo no le hago mal a nadie, yo hago esto y aquello, pero no han entendido tu relación personal con Dios. Bueno, el segundo aspecto que vemos aquí, versículo 2 de Filipenses, capítulo 2, dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. El principal requerimiento del versículo 2 es que los creyentes sientan lo mismo. Sientan lo mismo. Hay tres apelaciones muy claras que explican el orden principal. Dice aquí mismo en el versículo: teniendo el mismo amor. Primero. Segundo, unánimes. Tercero, sintiendo una misma cosa. Otra vez se hace énfasis en la unidad del cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? En la unidad del cuerpo. Aleluya. Esto es contrario a las divisiones, es contrario a los que quieren poner su chisme, sus argumentos y sus comentarios que hacen daño muchas veces dentro de las iglesias. Mis amados, esto es contrario a aquellos cristianos inmaduros y carnales que generan situaciones contra otros. Pablo tuvo que reprender a los corintios precisamente por esas diferencias que había de opinión y los gustos preferenciales y por los que los dividían. Allá en 1 Corintios 1:10 dice la palabra: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Wow. Que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y el mismo parecer. Aquí mismo en Filipenses 3:3 también lo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Sí? Otra vez, contiendas, celos, disensiones. Es que a mí no me ponen allá. Hay celos. Es que fulana y fulano. Hay contiendas, hay divisiones. Dios dice que no hagamos eso, porque eso sería ser carnales. Dice: ¿no sois carnales acaso haciendo eso? Mis amados, la división causa contiendas. Y como no lo vamos a leer, pero Mateo 12:25 dice que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. En 2 Corintios 13:11, nuevamente los amonesta y dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed del mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, ¿viste lo que dice? Vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Wow. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Es interesante notar el gozo y la unidad de sentir, de ese sentir como hermanos. Eso va juntos. El gozo y la unidad van juntos. La unidad de la iglesia no solo añade gozo, sino también a los que dirigen, a los que guían. Eso es un gozo, ver que todos estamos unidos. Qué tristeza cuando se empieza a manifestar división y disensión. Por eso Pablo le dice: completar mi gozo. Allá en Filipenses 4:18, Pablo le dice: completar mi gozo, o sea, deseando que su copa rebosara, pues está lleno de muchas manifestaciones de amor hacia él. Ahí lo dice: he recibido todo eso, lo que dice allá en 4:18. Aún en la oración, Pablo en Filipenses 1:4, la oración por ellos, siempre Pablo tiene ese motivo de gozo, de recordarles. Y dice 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Tito 3:10 nos advierte aquí y nos dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No lo tenga en cuenta. Al que cause divisiones, sácalo. Tremendo eso. Mis amados,
La falta de unidad era cosa seria para Pablo. Y por ello exhorta a los filipenses a cuidarse de caer en la trampa. También a los corintios, también a toda la iglesia en ese entonces. Porque el enemigo nos quiere robar el gozo como iglesia, la paz. Bueno, el versículo 3, la primera parte dice: no haciendo nada por contienda o por vanagloria. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar. Quiero dejar esto aquí plasmado, porque el propósito es fortalecer la unidad, es fortalecernos unos a otros, que nos movamos a la acción. La unidad trae identidad. Si nosotros verdaderamente estamos en unidad con Cristo, si nosotros verdaderamente servimos a Cristo y estamos en Cristo, entonces nos identificamos con Cristo. Ese es el propósito. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú para fortalecer la unidad? ¿Cuál es tu parte? O como dice Pablo, hacemos distinciones en comentarios, en cosas. Te duele la iglesia, oras por ella. ¿Cuál es tu parte? Tú eres parte fundamental. Dios te trajo aquí con un propósito fundamental. Te puso en iglesia fiel a ti para que seas parte activa, para que fortalezcas su obra. Y te puso en iglesia fiel para que fortalezcas y pongas tus dones y habilidades al desarrollo de la iglesia. O si no, Dios te pone en otro lado y allá vas a estar. Donde te ponga Dios, allá tienes que responder por tus dones. Y si Dios te puso en iglesia, tienes que responder en iglesia. Si te puso en tal parte, en cualquier lado, ahí debes echar fruto. Ese es el llamado del Señor. Todos somos parte. Pero hay personas, y termino aquí, dicen: no, es que eso es cualquier cosa. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Oremos. Padre, en verdad que te necesitamos. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda, tu guía y dirección. Señor, te necesitamos. Venos aquí como parte de tu cuerpo. Ayúdanos a fortalecer la unidad, porque ahí somos semejantes a Cristo. Permítenos ser parte activa, no a nuestro modo, no a nuestros conceptos, no a lo que yo considero. ¿Qué quieres, Señor? Tú me trajiste, Señor. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Es tu iglesia. Y donde me pusiste, permite ser parte activa de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por llenarme de ti, por guiarme, por llenarme de tu presencia cada día, porque tú me consuelas y puedo consolar a otros, por llenarme de esa realidad, de tu afecto fraternal. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.